Y vamos a continuar con... Uy, qué alto está esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a continuar con las predicaciones que estamos teniendo en la epístola de Colosenses. Y no solamente vamos a continuar con la epístola de Colosenses, sino que vamos a continuar con el capítulo 2, que es donde también David lo dejó la semana pasada. La semana pasada David estuvo compartiendo hasta el versículo 17 y nosotros hoy pues vamos a continuar desde el versículo 18, comenzamos ahí, hasta los 4 primeros versículos del capítulo 3. Entonces, antes de nada, pues vamos a tener lo que es la lectura de este texto. Y voy a pedir si Carlos, porfa, lo puedes leer. Mejor aquí, Carlos, para que se te oiga mejor. Colosenses, capítulo 2, del versículo 18 al capítulo 3, 4. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, pues este es el texto que tenemos por delante y un día más pues tengo que compartir que para mí sí me hacen textos un poquito amplios para poder centrarme en muchos de los aspectos que aquí encontramos, pero vamos a resumirlo, centrarlo en los pensamientos que tenemos por delante. Para aquellos que habéis faltado algún domingo, que no habéis podido seguir las predicaciones que estamos teniendo o no habéis podido escucharlas en la página de la iglesia, comentaros que, como muy bien también David la semana pasada hizo un resumen, el contexto es que Epafras va a ver a Pablo a Roma. Él se encuentra allí privado de su libertad, no puede salir de Roma. Entonces él va allí a darle noticias de cómo va la iglesia en Colosas. Y algunas de estas noticias son muy buenas. Son hermanos que están aprendiendo, que están creciendo en la fe, en el amor, en el compartir, en la esperanza. Y estas noticias son muy buenas. Pero hay algo que le preocupa a Epafras y por eso se lo dice a Pablo. Y Pablo, pues viendo la gravedad de la situación, escribe esta epístola a los hermanos de Colosas. Y el problema es que estaba empezando a haber personas que se estaban metiendo dentro de la iglesia con diferentes doctrinas, con diferentes pensamientos, con diferentes filosofías, intentando hacer las cosas de una manera pagana. Por lo cual, viendo Pablo la gravedad del asunto, a lo que esto podía llegar, escribe esta epístola. Y fijaros si para Pablo era importante que lo primordial que vemos en esta epístola, sobre todo lo que creo yo ver, es que estas personas, por medio de estas filosofías, estas maneras de hacer ver a la gente cómo podían vivir, sabéis lo que estaban intentando hacer, es quitar el lugar dentro de la iglesia y dentro de los creyentes, el lugar que le corresponde a Cristo. Y querían poner otras cosas en el lugar que le corresponde a Cristo, que se podía vivir de otra manera sin tener tanto en cuenta a Cristo. Es por eso que vemos aquí tanto acerca de Cristo. Cristo el Supremo. Esto lo tenía que dejar claro. Cristo como el número uno, como no hay otro como Él. Porque toda la creación y todo lo que somos ha sido hecho por medio de Cristo y para Cristo, y Él es el heredero de todas las cosas.
es esto lo que quiere llegar a expresar y hacer ver a los hermanos de Colosas. No solamente que Cristo es el supremo, que no hay nadie como Él, sino también que es suficiente. No hay otra cosa por medio de la cual podamos llegar a ser salvos si no es por medio de Cristo. Y estas personas estaban intentando desvirtuar estas enseñanzas con cosas paganas. Y es por eso que se centra tanto en esto. Fijaros, ya estuvimos viendo la semana pasada por el motivo por lo cual Pablo escribe esta epístola. Por ejemplo, dice en el versículo 4 del capítulo 2, volviendo un poquito atrás de la semana pasada, dice, y esto digo. Es decir, que aquello que la epístola está escribiendo, lo que quiere llegar a compartirle, lo dice por un motivo. Esto digo, ¿para qué? Para que nadie os engañe. Aquellas cosas que esas personas estaban intentando involucrar a la iglesia, meterlas en la iglesia, era para engañarles. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Que quizás venía gente con un lenguaje, con una palabrería, ¿verdad?, muy elocuente, pero realmente estaban vacías. No valían para nada. Pero no solamente, fijaros cómo Pablo está en este sentido, que en el versículo 8 está con esta misma actitud, otra vez, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No solamente acaba la cosa ahí, sino que dice en el versículo 16 que nadie os juzgue. Nadie. Cualquiera de estas personas que están ahí metiéndose en la iglesia no tienen el derecho de entrometerse en aquello en lo que habéis aprendido. Los errores de estos falsos maestros consistían precisamente en esto, en la mezcla de religiosidad, en la mezcla de pensamientos, en la mezcla de cosas paganas, y esto estaba confundiendo o intentaban confundir a la iglesia. Por eso Pablo aquí se pone tan serio con esta manera. Y como estamos dentro del mismo capítulo 2, Pablo sigue con esta misma tensión. Sigue con esta misma sentido. Por eso en el versículo 18 empieza diciendo que nadie, otra vez, que nadie os prive de vuestro premio. Es este mismo pensamiento. Que no haya nadie dentro de lo que es la iglesia o de los que os visitan o de los que os prive de todo aquello de lo que Dios os ha regalado, que nadie os prive de vuestro premio. Yo me hago la idea y es que quizás seguramente había algunas de estas personas que se involucraban entre grupitos de la iglesia o en la misma iglesia diciéndole a las personas, ¿sabes qué? No tienes derecho, no eres digno, no te lo mereces de aquello de lo que Dios te ha regalado. Dios me ha dado un premio y viene alguien aquí y me dice que no me lo merezco. Y quizás podía crear la duda en algunas de las personas, de los creyentes, porque eres un pecador. Y lo somos. Y no eres digno. Ya lo sé y lo sé. Y no te lo mereces, y podría crear algún cierto tipo de duda respecto a las cosas que Dios nos ha dado, la salvación, el gozo, su misericordia, su gracia. ¿Cómo que no me lo merezco? Nadie te prive del premio que tienes. Imaginaros, por ejemplo, imaginaros a un atleta que hace un gran maratón, una carrera muy larga. Y cuando llega al final de la meta, no es porque haya ganado ni el primero ni el segundo, pero merece solamente un reconocimiento por haber corrido. Pero allí hay personas que no les cae seguramente a lo mejor muy bien y le quiere quitar ese premio, ese regalo que se merece. Y lo único que intentan buscar es decirle, mira, tú no te voy a dar este premio, este regalo. Y el atleta dice, ¿por qué? Porque seguramente que durante la carrera la hemos grabado y vamos a ver si has hecho alguna falta. Vamos a ver si has hecho algo que está mal. Seguramente que en la salida has tocado a alguien con el hombro. Y él podría decir, hombre, íbamos 5.000 personas. ¿Cómo no voy a poder tocar a alguien? Sí, pero seguramente has tocado alguna valla. A lo mejor has intentado buscar un atajo y es por esas cosas que no te lo mereces. Y se lo quitan. Quizás hay personas alrededor de las iglesias que vienen con este sentido también, de intentar rebuscar en nuestra vida, de querer hacernos daño, de decir que somos pecadores y lo reconocemos, de que no éramos dignos y lo sabemos, de que no lo merecíamos y podemos decir a todo eso que sí, pero mirad, lo que tenemos, nuestra salvación, el gozo, no es cosa nuestra, es un regalo de Dios, es por su misericordia, es por su gracia y no puede venir nadie a arrebatarnos aquello que Dios nos ha dado. Nadie.
que nadie os arrebate, como dice aquí, os prive del premio que nos lo ha dado Dios y no otro. Estas personas, con esta actitud que se meten en las iglesias o en los grupos, vienen con unas características que nos lo pone aquí ahora en este versículo. Dice que intentan privarnos de estas cosas afectando humildad, con un exceso de humildad. Es como si vinieran y nos estuvieran diciendo, mira, siento tanto lo que te voy a decir. Me duele tanto como a ti lo que te quiero compartir hasta ahora. Y quizás viendo a una persona así que no viene con el dedo en alto, con la pistola, con el látigo, sino que viene como muy sensible, pueden hacernos caer en el error de que realmente tienen razón, pero no es así. No es así. Son sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonito, pero por dentro llenos de muerte. Leones o lobos con piel de cordero, que lo único que intentan es destruir y hacer daño, por muy humildes que vengan con su palabrería. No solamente vienen así con esta actitud, sino sigue diciendo también, y dando culto a ángeles. ¿Cómo puede ser esto? ¿Veis? Están intentando quitar el lugar que le corresponde a Dios. Dios solo es digno de nuestra adoración. Dios solo es digno de darle culto. Y estas personas estaban intentando poner a estos seres angelicales en el lugar que le corresponde a Cristo. Y esto es una herejía. Esto es idolatría. Es como si estuvieran diciendo, mira, la manera de poder llegar a Dios, la manera de poder vivir de una determinada manera es porque nuestros ángeles, estos ángeles nos van a ayudar y por eso tenemos que rendirles culto. Es mentira. Es mentira. No hay otra manera de poder llegar a Dios si no es a través de Cristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. No hay ningún nombre dado bajo los hombres por medio del cual podamos llegar a ser salvos si no es por Cristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ese sigue. Vamos a leerlo. Juan 14:6, que hemos leído también incluso en esta mañana. Eso es, Paquita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más sigue en ese versículo? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y estas personas estaban intentando desconfigurar, quitar estas verdades, quitar estas realidades de la vida de los creyentes, intentándoles vivir de otra manera. No solamente esto dice, con este exceso de humildad, haciendo herejías, dando culto a los ángeles que no se lo tenían que dar. Mira, vivimos en una sociedad que estamos lleno de esto, lleno. Nosotros cuando viajamos por ahí, sea por nuestra España, sea León, Soria, tienen monumentos a los cuales la gente le adoran. Vivimos en una sociedad con una cultura en la que una estampita es un signo de adoración. Hasta eso. Como si ellos fueran intermediarios entre Dios y los hombres. Dice también que es la actitud de estas personas, son también que se entremetiéndose en lo que no han visto. Estas personas pueden llegar aquí a la iglesia o llegaban allí diciendo, mira, os voy a contar un montón de cosas, tengo el don de poder haber ido a un sitio y escuchar a Dios, he estado en el mismo corazón de Dios y vengo a decirte lo que me ha dicho. Es mentira, hablan cosas que ni siquiera han visto y no conocen. Y de esta manera intentan engañar a la gente. Tengamos cuidado porque esto no solamente es un mensaje para los hermanos de Colosas, sino que muy astutamente, muy sutilmente, muchas de estas enseñanzas, muchos de estas personas intentan hacerse un hueco en medio de las iglesias, en medio de los creyentes en particular también. Tengamos mucho cuidado. ¿Sabéis lo que ocurre con estas personas? Lo que acaba diciendo aquí en el versículo 1. Lo únicamente que consigue es que vanamente hinchando por su propia mente carnal. No son de Cristo. No tienen nada que ver con las enseñanzas de Dios. Solamente son gente carnal, gente del mundo, que no han experimentado nada en su vida respecto a lo que significa el nuevo
nacimiento. Sigue tirando piedras contra esta clase de personas en el versículo 19 y dice, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. La falsa religión, aquellas personas que viven de esta manera, niegan la autoridad de Cristo. Y aquí dice que estos no asiéndose, no agarrándose, no tienen como la autoridad de sus vidas a Cristo. Y es lo que hace. Para ellos la autoridad y la forma de crecer es otra. Y aquí estamos viendo que la única manera de poder crecer como iglesia, de poder estar unidos como iglesia, es a través de Cristo, que es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo, y el crecimiento lo da Dios. Esto lo dice aquí. Si vamos a Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, el versículo 4, aquí nos lo dice bastante claro. Dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en vosotros lleva muchos frutos, pero separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es a quien nos tenemos que sujetar. Si queremos crecer, si queremos madurar como iglesia, como pueblo de Dios, no hay otra manera. Si nuestra autoridad no es Cristo, y no quitarle a Él, intentar poner sucedáneos asemejándole a Él. Eso es imposible. Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivís en este mundo, os sometéis a estos preceptos. Muertos en Cristo. Cuando morimos en Cristo, esto nos libera de vivir conforme al mundo. Nosotros cuando morimos ha ocurrido algo en nuestras vidas. Cuando morimos en Cristo ha habido una transformación tan grande en nuestras vidas que esto no es que nos obligue, sino que tenemos que vivir de una determinada manera. Fijaros, he cogido 3 versículos aquí para que nos demos cuenta del cambio que ha producido en nuestras vidas una vez que nos hemos entregado al Señor Jesús. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2. Gálatas 2:20. Esto es lo que ha ocurrido cuando no hemos entregado al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Cristo he sido crucificado. Ahora, en Colosenses, un versículo que vimos también la semana pasada, el versículo 12. Hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Hemos sido crucificados, hemos sido sepultados, y si vamos a leer en Romanos capítulo 8 y versículo 30, dice que hemos sido glorificados. Eso es lo que ha ocurrido. Esa es la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando dice que hemos muerto con Cristo. Y eso significa que como hemos muerto con Él, hemos sido crucificados, hemos sido sepultados y Dios nos ve glorificados. ¡Qué transformación tan grande ha ocurrido en nuestras vidas! Para que ahora vengan unos cantamañanas como estos y nos quieran arrebatar de aquello de lo que Dios nos ha dado. De aquello de lo que Dios nos ha dado. Y es por eso, porque ha habido esta transformación en nuestras vidas tan grande que aún estamos creciendo y creciendo y creciendo. Es por eso que dice aquí Pablo, ¿por qué queréis vivir conforme a los rudimentos y os sometéis a esos preceptos? ¿Por qué? ¿Por qué queréis vivir conforme a estos rudimentos? ¿Sabéis? A la cosa más vil de este mundo, a la cosa más baja, a lo sucio, al pecado. No tenéis ya por qué vivir de esa manera porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida ahora tiene que ser de otra manera. Preceptos como los que dice en el versículo 21. Tales como no manejes, no gustes, ni aún toques
ni aun toques. Es como si Pablo estuviera yendo de menos a más. No toques, ni guste, ni aún siquiera lo toques. Estas personas, esta gente, intentan involucrar, dar una doctrina por medio de unas filosofías, por medio de unas cosas que intentan esclavizar otra vez a la gente. No manejes. ¿Cómo? Mira, yo tengo una familia, tengo un ministerio en la iglesia, tengo un trabajo, y me dices que no maneje, que no puedo actuar, que no puedo hacer nada, que me tengo que quedar parado. ¿Cómo puede ser eso? No solamente te digo que no hagas eso, te digo que ni lo gustes. ¿Qué? ¿Que no puedes disfrutar de las bendiciones que Dios me ha dado ahora? No te digo ni que lo guste, ni que lo toques. Entonces, ¿qué puedo hacer en esta vida? ¿Todo es pecado? ¿Todo es maldad? ¿Todo está mal? ¿Dónde dice Dios eso en la Biblia? En ningún lado. Dios me ha sacado de un lugar, de un sitio oscuro, eso sí, terrible, pero me ha dado bendiciones espirituales, me ha dado bendiciones con mi familia, bendiciones con la iglesia. ¿Cómo no voy a poder disfrutar de todo esto? ¿Cómo no voy a poder disfrutar de todo esto? Tales mandamientos, como dice en el versículo 22, son mandamientos y doctrinas de hombre. Porque dice aquí en el versículo 22 que todas estas cosas se destruyen por su uso. Mirad, puede haber gente que al final, después de tanto insistir estas personas, de tanto por la humildad o por convencimiento o porque se cree que han visto cosas raras y se las viene a explicar, puede haber gente que incluso pueda caer en esto. Y puede haber personas incluso que les sigan y que durante un tiempo puede aparentar de que esto funciona, de que mira qué tarde más bonita hemos pasado, de que yo ahora entiendo, fíjate, hay cosas nuevas en la Biblia que nunca había escuchado y se conoce que ha venido esta persona y me la ha descubierto, esto es lo que ahora viene bien. ¿Sabéis lo que ocurre? Que como son mandamientos de hombres, que como esto no viene de Dios, que como no se sujetan a Cristo, esto tarde o temprano cae. Dice ahí que con su uso se destruyen. No tienen un largo alcance. Lo único que se va a producir es que van a caer, se van a destruir y van a hacer mucho daño a todos aquellos también, a todas aquellas personas que les han seguido. Intentan quitar la libertad cristiana con leyes, con reglas, pero estas personas para nada han conocido a Dios en sus vidas y están haciendo mucho daño. Dice el versículo 23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría. Yo a veces me gusta escuchar cosas también por mensajes por internet y te encuentras pues como de todo, ¿verdad? Y hay algunos que tienen reputación de ser muy sabios, que conocen muy bien la palabra, que se conocen todos los versículos y a veces uno puede quedar extasiado, madre mía, qué hombre, ¿verdad? Dice que también puede ser personas con culto voluntario. Venir aquí y decir, mira, yo esto lo hago voluntariamente, yo no pido nada a cambio, me estoy entregando por vosotros, tenéis que seguirme, escuchar mis enseñanzas, escuchar mis filosofías, porque yo no estoy pidiendo ni siquiera dinero, pero seguidme, buscarme a mí. Dice también que estas personas que vienen así como en humildad, algo parecido a lo que hemos visto antes. Y aquí hay otro detalle que no se nos debe escapar, y en duro trato del cuerpo. Duro trato del cuerpo. Personas que se sacrifican por vosotros, que lo dejan todo para que les sigan. Hay una palabra que se llama ascetismo, que eso lo descubrí también hace unas semanas. Son personas que como se creen que el cuerpo todo es malo, hay pecado por todos nosotros, se sacrifican tanto, se humillan tanto, que creen que por esta manera de hacer las cosas viven y Dios va a tener misericordia porque les ven y va a tener pena de ellos y viven de esta manera. Y nunca esto será así, nunca esto será verdad. Dice aquí, pero que todas estas cosas, aquellos que vienen con una cierta sabiduría, aquellos que vienen con una cierta humildad, aquellos que flagelan su cuerpo creyendo que de esta manera se acercan más a Cristo, dice que nada de esto tiene valor alguno, continúa diciendo el versículo 23. Nada tiene valor. Esto no te acerca a Cristo. Esto no es la verdad. Esto no te quita el apetito de la carne, como sigue diciendo ahí.
Tú te quieres creer que a lo mejor que por esa manera estás dependiendo más de Dios y ya vas a dejar de pecar. Mentira. No es así. Ni porque te sacrifiques, ni porque des pena, ni porque te creas que conoces la palabra, ni porque tengas ahí una falsa humildad. Esto te va a hacer dejar de pecar. No quita los deseos de la carne. Y aquí de lo que se trata es de vivir precisamente no pecando. Y estas enseñanzas no lo hacen, no lo consiguen. Solamente hay una manera de poder vivir conforme Cristo quiere en santidad. Y no es haciéndote sufrir. Y no es creyéndote que eres más sabio. No es creyéndote que ves cosas por ahí, por el espacio. Que eres el único, que tienes un don especial. No es de esa manera. Y quisiera leer ahí un versículo con vosotros. Se encuentra en Romanos capítulo 8. Y versículo 13. 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, conforme a este estilo de vida que la gente os quiere llevar, os va a ocurrir una cosa: moriréis. Este es el final. ¿Tú quieres vivir de esta manera? Morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una manera de poder vivir como quiere el Señor, como quiere Dios, por el Espíritu. El Espíritu. Y dice también en Tito, capítulo 2 y versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña la gracia que se ha manifestado? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que sí hay una manera. Dios nos ha proporcionado una manera por medio de la cual podemos vivir de una manera diferente. No conforme a los deseos de la carne, no conforme a los rudimentos de este mundo. Y no tiene nada que ver con estas enseñanzas que estaban diciendo, sino con lo que dice la palabra, que por medio de su Espíritu y por medio de su gracia, Dios nos capacita para vivir justa, sobria y, como pone aquí, verdad. Así es que, por favor, no hagamos caso a todas estas enseñanzas, no hagamos caso a todas estas mentiras que nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice. La gracia de Dios nos habilita para poder vivir en libertad, no en pecado y en esclavitud, porque Él no hay nadie que nos pueda arrebatar esto que Dios nos ha regalado. Y comenzamos con este mismo pensamiento en el versículo 3, estos 4 versículos que tenemos por delante. Estos versículos, como vamos a ver ahora, quieren resaltar la gloria de Cristo, la preeminencia de Cristo, lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y solamente tendríamos que leerlos para darnos cuenta de ello. Fijaros, lo voy a leer rápidamente. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Versículo 4, ¿cuándo Cristo? ¿Os dais cuenta? Cristo, Cristo, Cristo. Quiere resaltar, quiere llamar Pablo nuestra atención sobre Cristo, quién es. Eso es lo que nos está diciendo, que Cristo es supremo, que no hay nadie con... Podía estar diciendo en Él, como dice en otras ocasiones, y Él. Pero no, aquí quiere resaltar a Cristo y lo que es Él. Y Él es más que cualquier otra cosa, como está haciendo vernos aquí en Colosenses. Cristo es más que el legalismo. Es más que el legalismo. Estas personas estaban intentando introducir el legalismo, como veíamos en el versículo 16. Que nadie os juzgue por comida o bebida. Ahora come, ahora bebe, ahora no bebe, ahora celebra fiestas. Son leyes, eso es puro legalismo. Cristo es más que eso. Cristo también es más, como dice en el versículo 18, ¿verdad? Es más que
la palabra que tengo aquí, el misticismo. Misticismo es aquellas personas que se creen que por estar, que tienen un don especial de poder ver cosas superiores y esto le acerca a Dios. Esto nada tiene que ver, Cristo es más que eso. Cristo es más que el ascetismo, esta palabra que he sacado antes, de estas personas que se creen que porque sufren, porque se sacrifican, porque se arrodillan y toda esta serie de cosas, que con eso están más cerca de Dios. No tiene nada que ver con eso. Cristo es más que eso. Cristo nos transforma nuestras vidas completamente y no tenemos necesidad de buscar esas cosas. La idea de estos primeros 4 versículos del capítulo 3 nos habla de la unión del creyente con Cristo y de la manera que esto ha sido posible. ¿Cómo hemos podido ser nosotros ahora con Cristo? Como quiere resaltar aquí. Y como he dicho hasta ahora, y quiero volver a repetir, no es por esta clase de falacias que estaban intentando introducir en la iglesia. El versículo 3 lo dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Esto es lo que nos une a Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Es la misma idea que en el versículo 12 se nos explicó David la semana pasada. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Esto es lo que ha hecho posible que estemos unidos a Cristo. No en nuestra inteligencia, no que hemos visto por ahí cosas especiales, no porque los ángeles nos lo han transmitido, no porque nos hemos sacrificado, nada de eso. Es Cristo, y porque por medio de él hemos sido también resucitados, como hemos explicado antes. Y si esto es verdad, y si esto es así, como dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces, que cada uno de vosotros, de los que está aquí en esta mañana, se haga esta pregunta. Si hemos resucitado con Cristo, ¿qué ocurre? Aquí hay 2 imperativos ahora, los cuales tienen que estar en tu vida. Si habéis resucitado con Cristo, dice el versículo 1, buscad. Y dice el versículo 2, que si habéis resucitado con Cristo, poned. 2 imperativos. No son 2 advertencias, recomendaciones, son imperativos. Si habéis resucitado con Cristo, buscad y poned. ¿Está esto en ti? ¿El qué? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que poner? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque es ahí donde está Cristo. Porque es a Él a quien nos debemos y no a otros. Es esto lo que nos une a Cristo y no a las cosas del mundo. No queremos vivir conforme a los rudimentos de este mundo. ¿Y sabéis por qué podemos vivir de esa manera? Porque es posible, como he dicho antes, por medio de su misericordia y por medio de su gracia. Porque hemos muerto. Hemos muerto, dice el versículo 3, porque habéis muerto. Podéis vivir de esta manera, obedeciendo a Dios, siendo Él el primero en vuestra vida, porque habéis muerto. Hemos muerto. ¿Muertos a qué? ¿A qué has muerto? Aunque aquí Pablo no lo dice, quiero ir a un texto en que nos lo recalca de una manera primordial. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y de versículo, voy a leer del 2 al 11. Y quiero que, mientras que estoy leyendo, empecéis un poco a contar o a recapacitar sobre las veces en las que Pablo aquí habla acerca de nuestra condición a lo que hemos muerto y qué significado tiene eso y qué repercute en nuestra vida. ¿Cuántas alusiones hace a que nosotros hemos muerto? Ahí en Colosenses solamente lo dice una vez, pero mirad a lo que hace también aquí referencia, irlas contando en vuestra mente. Voy a empezar en el versículo 2, a lo que hemos muerto. En ninguna manera, empieza así el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ya está. Ahí lo tenemos bien claro, cómo empieza, ¿verdad? Cómo empieza este versículo. Los que hemos muerto al pecado, ya sabemos a qué hemos muerto. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
tiene que ver con la muerte también, ¿verdad? Juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y acaba diciendo el versículo 11, así también vosotros, consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí este versículo en Colosenses nos dice que podemos vivir de esta determinada manera porque hemos muerto. Y aquí en Romanos acabo de leer a qué hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Y esta palabra, que parece un poco abstracta, no dice aquí que estamos muriendo, no dice que vamos a morir, dice que hemos muerto al pecado. ¿Y el pecado qué es? Y de esto compartía un poco el viernes. ¿Qué es para ti el pecado? ¿Es una palabra del pasado que ocurrió? Sí. Pero mirad, está tan presente en nuestras vidas que tenemos que tener un cuidado con ella, que tenemos que vivir como si hubiéramos muerto al pecado. El pecado está al lado de ti desde que te levantas, cerca. Solamente con los primeros buenos días que des a quien tienes a tu lado, puedes caer en pecado. De la manera que le estás mirando, de la manera que le hablas. Cuando te sientas con un compañero en tu instituto, cuando vas sentado en el metro, en el autobús, cuando llegas a tu trabajo, hasta que vuelves a casa y te acuestas, el pecado está al lado tuyo, intentándote someterte, esclavizarte. Eso es pecado. De la manera con la que hablas, con la que miras, con la que vistes, con la que piensas. Está ahí. ¿Y sabe lo que Dios ha hecho en nosotros? Nos ha hecho morir a ese estilo de vida. Nos ha hecho morir al pecado. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Dios. Y dice el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida... Yo no llegaba a entender esta frase aquí continua. Me parecía que alguien se había equivocado al redactar esto. Como que falta algo. ¿Cómo puedo unir esto? Cuando Cristo vuestra vida. ¿Qué? Cuando Cristo vuestra vida, no falta nada. Cristo es mi vida. Cuando Cristo vuestra vida. Lo dice tan claro si lo entiendes de esta manera. Fuera de Cristo no hay vida. En Cristo solamente hay vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Mirad, Dios ha hecho una obra tan completa en cada uno de nosotros, que no solamente se trata de que hemos muerto con Cristo, de que hemos sido sepultados con Cristo, sino que vamos a ser glorificados en Cristo. Esa es una obra completa, que solamente Dios y por medio de Cristo la puedo hacer. Dice Filipenses capítulo 3, y versículo 21. El cual, refiriéndose al Señor, transformará el cuerpo, la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es una obra completa del Señor Jesús, que nos ha apartado de lo que éramos, de que nos ha regalado por su gracia y su misericordia la salvación, de que no tiene que haber nadie que nos intente arrebatar esto de nuestras vidas,
Y aunque reconocemos que no nos lo merecíamos, y aunque reconocemos que no éramos dignos, Dios nos lo ha dado. Y su obra se completa cuando Él venga, porque seremos glorificados juntamente con Él. He dejado para el final el título de lo que quería decir, ponerle a esta predicación. Y bueno, es muy sencillo y muy fácil. Yo quiero titular: nadie te engañe, nadie te juzgue, nadie te prive. Dios lo ha hecho todo en nosotros. Y no nos tenemos que dejar embaucar, engañar por personas, ¿verdad?, que vienen con un estilo de vida, otras enseñanzas, por muy pacíficos, por muy humildes, por muchas experiencias que han tenido sobrenaturales, por muy sacrificados que les veamos, por muy voluntariosos que sean. Si viene cualquier otra persona, aunque sea un ángel, y predique algo que no sea la palabra de Dios, es anatema, es un maldito. No tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Así es que estamos avisados. Vamos a orar. Dios y Padre, que estás en los cielos, nos rendimos delante de ti y de tu presencia. Gracias por hacernos entender con nuestra capacidad que tenemos tu palabra. Gracias por haberme permitido que Pablo, y por medio de tu Espíritu, nos entregara estos textos para poder, Señor, apreciar de lo que estamos hablando, de la grandeza de lo que eres, de que no hay nadie como tú, Señor, de que tú eres lo mejor que ha pasado en nuestras vidas, de que queremos, Señor, vivir conforme a la santidad que tú nos has proporcionado, porque tú nos has capacitado, Señor. No es que no lo merecíamos, no éramos dignos, Señor, pero tú nos has regalado lo mejor, la vida eterna, Señor. Nos has regalado tu Espíritu, vive en nosotros. La gracia, Señor, nos capacita para esto, Señor. Ayúdanos a vivir con los nuestros, a vivir, Señor, en la iglesia creciendo en ti, a vivir allí donde tú nos has puesto en este mundo, no contagiándonos de él, Señor, sino vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén.